Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Análisis con Valora. Yo soy Rodrigo Torres, soy el director de Valora Analytic en esta alianza con Negocios Ditu, la plataforma digital de Caracol Televisión. Vamos a hablar hoy de petróleo, energía y gas. Unos temas que nos tienen quedados como país porque perdimos la oportunidad durante varios años de expandir la frontera petrolera, expandir la frontera de gas y de energía. Estamos ahora importando mucho gas, tenemos que pagar transporte, regasificación y un montón de costos que no teníamos que asumir, sabiendo que como país tenemos unas reservas bien importantes y que ahora que el gobierno nacional, el nuevo gobierno asume en Colombia, tenemos que ver la oportunidad de aprovechar esos recursos que no hemos podido explotar en los últimos años. Me acompaña para hablar de este tema un experto que es Nelson Castañeda, es el presidente de Capetrol. Nelson, ¿cómo estás? Rodrigo, muchas gracias por la invitación, muy honrados de estar en este espacio. Gracias por tu tiempo. Sabemos que la agenda siempre está muy apretada y más con tanto que se está reactivando en ese sector. Pero como yo decía hace un momento, vamos a hablar entonces de la oportunidad que tenemos ahora que empieza a definirse el futuro energético de Colombia con el nuevo gobierno que llega desde agosto, desde este mes, y que vamos a ver reactivando muchos sectores. ¿Tú qué crees que, Nelson, que es lo primero que como país tenemos que hacer para reactivar una industria que estuvo frenada durante varios años y en la que lo hemos contado en otros capítulos, se perdieron oportunidades sobre todo de mucha inversión, de mucho crecimiento? Primero, muy entusiasmados con la llegada del nuevo gobierno, porque dentro del programa de gobierno que se tiene, pues ese es multiplicar la actividad que se venía teniendo en el país. Estamos convencidos que hay 4 pilares que podemos desarrollar en el país y del cual tenemos mucho potencial. Primero, aumentar el recobro de los yacimientos actuales. Tenemos reservas in situ de 70.000 millones de barriles de reservas. Únicamente hemos explotado el 15% y los estándares internacionales es que podemos llegar al 25%. Esto quiere decir que son los mangos bajitos que tenemos que estimular a las empresas operadoras a que hagan inversiones en recobro mejorado, que son mucho más costosos, lógicamente, pero necesitamos generar incentivos para que estas compañías generen un factor de recobro superior. El segundo factor es el gas. Necesitamos gas fresco, nuevos yacimientos, nos lo da el offshore con Sirius y algunos proyectos en tierra que están pendientes de desarrollar. Y Sirius nos daría en el 2030 la posibilidad de cerrar parte de la brecha de importación de gas que hoy está en el orden del 25-30%. Tenemos igualmente la posibilidad de desarrollar los no convencionales y los no convencionales nos daría 70 veces las reservas del país. Eso quiere decir que pudiésemos pagar la deuda externa si los técnicos tienen razón en que hay la cantidad de petróleo y gas en estos yacimientos. Y por último, reactivar la exploración con nuevos contratos. Recordemos que si no buscamos petróleo no lo vamos a encontrar y en los últimos análisis de reservas y el balance de reservas que ha sacado la NH, los nuevos yacimientos son el 1, el 2% de los recobros de reservas que hemos tenido. Entonces, esos 4 pilares nos darían la posibilidad de generar más ingresos para el país, pero necesitamos 4 habilitadores para poder desarrollar estos proyectos. El primero es el ambiental, y cuando hablamos de ambiental, estamos hablando de licencias ambientales de consulta previa. Recordemos que el proyecto Sirius necesita 120 consultas previas para instalar un gasoducto de 120 kilómetros desde el offshore a tierra. Y tenemos, lógicamente, esas consultas previas que sacarlas en tiempo dentro de la norma, pero poniéndonos toda la camiseta de país de sacarlas lo más rápido posible para presentar el proceso de licencia ambiental, nos den la licencia ambiental y el país pueda construir un tubo para poder sacar esos recursos. Ese proyecto entre Ecopetrol y Petrobras va a invertir más de 3.000 millones de dólares. Eso genera unos encadenamientos productivos en el territorio que todos quisiéramos tener un proyecto de esos en nuestras zonas de influencia. El otro factor que creemos que tenemos que trabajar con el nuevo gobierno e inclusive ayudarle a que saque habilitadores para el tema de social, laboral y de seguridad física. En las regiones tenemos conflictividad permanente. Ya las estadísticas nos dicen que son 4 conflictos diarios en el año promedio y eso genera un desgaste, un trabajo que tenemos que adelantarnos con las comunidades para volverlas
socias del proyecto. ¿Y cómo se vuelven socias del proyecto? Alguien nos decía, pero ¿cómo la volvemos socia? Primero, que las regalías que genera el petróleo y el gas se inviertan en las zonas de influencia con la oportunidad que requieren las necesidades de nuestras zonas de influencia. Y los otros dos habilitadores muy rápidamente son ganarnos otra vez la competitividad de traer capitales de afuera y por último una institucionalidad fuerte con profesionales idóneos que agilicen y le pongan el pecho a las necesidades que tiene el país de generar las decisiones para desarrollar esta industria. Nelson, cuando uno ve que el nuevo gobierno manda mensajes desde muy temprano en cuanto a la reactivación de los contratos que se suspendieron los últimos 4 años, en cuanto a abrir la posibilidad para que se hagan estudios nuevamente sobre fracking, sobre no convencionales en algunas zonas de Colombia, ¿qué es lo primero que se va a reactivar? Me contabas antes de arrancar fuera de cámaras que los miembros de Campetrol ya ven la posibilidad de activar inmediatamente los proyectos, pero ¿qué viene? Porque eso no es solamente prender el botón y ya empieza todo a marchar. No, no, Inversión, luego ejecución, luego producción. correcto. Necesitamos políticas públicas que incentiven la inversión, necesitamos que las operadoras sancionen los proyectos y necesitamos que las empresas de bienes y servicios estén prestas para tener los equipos que ejecuten esos proyectos. Entonces es un periodo, un ciclo de 6 meses, un año, pero lógicamente recordemos que el sector nuestro de bienes y servicios en noviembre del 2022 tenía 60 taladros de perforación trabajando. En junio de este año teníamos 30 taladros trabajando. O sea, el 50% de reducción de la actividad. Eso quiere decir que muchos de estos equipos se fueron para Argentina, que los apetecen, Ecuador, Brasil, y qué no decir del apetito que se tiene del gigante que se está despertando, que es Venezuela. Venezuela va a necesitar 150 taladros en los próximos años. Entonces empezamos a competir por los equipos, por los servicios, y Colombia pues tiene la gran oportunidad de que tiene una tradición de respetar los contratos y eso mismo genera una estabilidad para que las empresas no se lleven los equipos y podamos tener la armonía de aprobar proyectos y que haya equipos, porque lo peor que nos pudiese pasar es tener el dinero de los inversionistas y no tener cómo desarrollarlos en el territorio. Los impactos en la producción, Nelson, ¿cuándo los vamos a ver? Porque hemos estado reportando en Valora ya en varios meses recurrentemente la caída de la producción tanto de petróleo como de gas, sobre todo de gas, que ese es un tema realmente muy preocupante. ¿Cuándo podemos ver algo de avance ahí? Son dos temas. En petróleo, venimos de un paro de casi 62 días de 16 taladros en el Meta de mantenimiento de pozos, 62 días poniéndonos de acuerdo en una situación coyuntural de una interpretación de cómo liquidar un dominical. Eso no puede pasarnos nuevamente. Yo creo que tenemos que privilegiar el diálogo, tenemos que privilegiar el camino correcto es de poner al juez correspondiente a que defina quién tiene la razón. Antes de parar, duraron 62 días, 1.200 trabajadores y más de 5.000 personas en el territorio que no podían trabajar en el área. Eso impactó la producción, 25.000 barriles en los anteriores meses, junio y julio, tuvieron ese impacto fuerte en producción. En petróleo esperamos que estemos por el orden de los 700.000, 720.000 barriles en el promedio año, pero en gas sí ya estamos por debajo de 800.000 barriles, ¿sí? Ya estamos 800 millones de pies cúbicos de gas comercial. El último mes estuvimos por debajo de 700 millones de pies cúbicos. Estamos importando ya casi el 30% del gas y no es un gas a precios de 10 o 12 dólares. 15 y 20 dólares hay que pagar por el gas importado. En el gas tenemos que acostumbrarnos a que vamos a importar por lo menos 5 o 6 años hasta que entre el proyecto Sirius y por eso es la preocupación de país de tomar decisiones en equipo para sacar ese proyecto adelante. Y los no convencionales nos pudiesen dar, si hubiéramos desarrollado los no convencionales de 10 años como los viene desarrollando Argentina, que ya el 60% de su producción es de fracking, nosotros no estaríamos teniendo estas dificultades de tener que importar gas. Pero bueno, no podemos devolver el tiempo y lo más interesante es que nos pongamos de acuerdo en desarrollar el gas que hay en los no convencionales en el Magdalena Medio
y crudo liviano, que es el que igualmente necesita la refinería de Barranca para poder alimentar su dieta y poder seguir generando los combustibles que necesita el país. No solamente si no tenemos petróleo, no vamos a tener los combustibles, nos va a tocar seguir importando gasolina corriente y nos va a tocar seguir importando gas igualmente. Recordemos que el gas también lo necesitamos para los fertilizantes, para los abonos. El sector petrolero no es únicamente combustibles para movilizarnos diariamente, sino es bienestar en todo lo que tenemos a diario como derivados del petróleo. Sí, yo quiero hacer un comentario adicional a eso sobre Nelson, y es que cuando frenamos la producción y frenamos la exploración, estamos afectando un círculo completo de economía. Tú decías muy bien, empleo, inversión y demás, pero hay otra cosa bien importante y es que, para ponerles un ejemplo clarísimo, cuando Ecopetrol pasa a ganar 33 billones de pesos hace 4 años a ganar 9 billones el año pasado, se perdió más del 30% de dividendos de Ecopetrol, de impuestos que se le pagan a la nación y de regalías que van a las regiones. O sea, esto es un efecto económico que termina afectando una escala, escalones hacia abajo como una pirámide en donde no estamos viendo el beneficio. Entonces quería dejar ese comentario. Y lo otro que mencionaste Argentina, que yo lo voy a decir más adelante, pero aprovecho que lo mencionaste, eh, la inversión que está llegando a Argentina es bien, bien importante. Hemos hablado en otros capítulos de que ya superó los 150.000 millones de dólares. Esa es una cifra que cualquier país envidiaría en temas de inversión, por supuesto. Y el otro tema es que tenemos en mora también, yo creo, Nelson, aprovechar como país poder ahorrar los recursos nos dejen los excedentes de petróleo, como ya hicieron Noruega, como han hecho todos los Emiratos Árabes, como hicieron otros países que ahorraron mucho para usar esos ahorros en invertir en otros sectores. Estamos en mora de hacer eso. Aquí no hemos logrado hacerlo y realmente con regalías no se avanzaba mucho en ese manejo. Me gustaría, Nelson, que avancemos en una segunda parte para, digamos, déjame partir el país en dos. ¿En dónde podemos aprovechar ya lo que ya tenemos en factores de recobro y en dónde podríamos tener proyectos nuevos de lo que ustedes han analizado en tema petrolero y de gas? Sí, en el aumento de factor de recobro en todos los yacimientos maduros que se tienen, básicamente en el Magdalena Medio, inclusive Ecopetrol acaba de asignar unos campos, Casabe, Galán, en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja exactamente, y Yondó, en donde Parex va a invertir 250 millones en perforación infilo, perforación achicando los espacios entre pozos y recobro mejorado. Igualmente, lo tenemos en el Meta, combustión in situ o inyección de aire para generar combustión en el yacimiento y que se pueda producir esos recursos que están probados. Esos ejercicios de pruebas pilotos y de prácticas ya que vienen haciendo las operadoras, hay que incentivarlos con políticas públicas que les genere una posibilidad de que esos son costos mayores. El recobro secundario y terciario requiere de mayor inversión y necesitamos estímulos tributarios para que se sigan masificando. Igualmente, exploración, el país definitivamente pues, es un país inexplorado. Si vemos el número de pozos por hectárea que perforan en Estados Unidos y Canadá, nosotros no llegamos ni al 10% de la exploración en número de pozos exploratorios perforados. Nosotros tenemos que volver a llegar a mínimo 150 pozos, 120 pozos, como los perforábamos en el 2013, 2014. Hoy escasamente llegamos a 40, 45 pozos exploratorios. Entonces, hay muchas áreas por explorar y definitivamente lo interesante es que se den los incentivos, como tú lo decías, que está haciendo Argentina para traer capitales. Eso genera competitividad país para que el government take sea competitivo con poner ese capital en Colombia o ponerlo en otros países. Entonces necesitamos volver a traer a las compañías grandes que traigan capital como lo está estimulando Argentina, que capitales mayores a 200 millones tienen una condición diferente. Yo creo que el gobierno en estas semanas que lleva de ejerciendo lo va a tener que sacar decretos que promuevan ese tipo de inversiones y esta industria es de mediano y largo plazo. Lo que hagamos hoy se va a ver reflejado en 5 y 10 años. Entonces, tenemos que prever para las siguientes generaciones cómo vamos a tener autosuficiencia petrolera
y al menos seguridad energética para el país. Lo que yo decía de los nuevos proyectos, Nelson, ¿tú ves viable que haya nuevas rondas petroleras que se dejaron de hacer hace ya bastantes años en Colombia? Claro, debe darse una nueva ronda, para yacimientos que hoy las compañías operadoras no invierten porque no les pasan los económicos. Otras operadoras más pequeñas pueden invertir en esos proyectos que no tengan costos fijos tan altos y sacar nuevas rondas es lo que todos los años hacen los países. Si comparamos Venezuela, este año adjudicó desde el 3 de enero hacia acá 29 nuevos contratos de producción. Pues Venezuela tiene, el problema de Venezuela no es encontrar petróleo, es que donde perfora encuentra petróleo. Lo interesante es que haya estabilidad jurídica y tributaria y estabilidad de país para que se den ese tipo de inversiones. Colombia tiene la ventaja de tener una curva de aprendizaje alta y tener la posibilidad de tener buenos ingenieros, buenos geólogos y poder apostarle a una industria en donde tiene un alto índice de no encontrar, pero que tenemos claro de que si no buscamos no vamos a encontrar nunca. Vamos a hablar en un momento de varios temas importantes, fracking y uso de nuevas tecnologías para extraer petróleo y gas en Colombia. No se vayan. Estamos de regreso en este análisis con Valora. Gracias por seguir con nosotros. Me acompaña hoy Nelson Castañeda, es el presidente de Campetrol. Muy brevemente, Nelson, ¿qué es Campetrol? Campetrol es la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía. Agrupamos más de 200 compañías que somos los que les ejecutamos los proyectos en el territorio a las operadoras de Colombia. Hay un debate más allá de lo que sea la reactivación del gobierno, de las decisiones oficiales públicas, de la inversión, de la producción, todo lo que ya hablamos, es el tema ambiental. Yo quiero que hagamos un repaso de lo que es el tema de manejo de seguridad y manejo ambiental de la industria de petróleo y gas en Colombia, Nelson, hace rato. No, ahorita estábamos intentando calcular hace cuánto. No hay una especie, digamos, de noticia grande de un derrame petrolero, un accidente en un pozo, cosas de esas que nosotros no vemos en Colombia. ¿Ustedes cómo creen que estamos en eso regionalmente hablando? Para este sector de oil and gas, de petróleo y gas, la seguridad industrial no es una prioridad, es un valor. Al ser un valor, no se negocia. Ese tema no se prioriza con que yo puedo pasarla de segunda o de tercera o de primera. No, es un valor. Los valores usted no los negocia y en HCE, en esta industria, nunca negociamos estos valores. Cualquiera de nuestros colaboradores puede parar una actividad si ve que hay un riesgo que no está manejado ni administrado. Entonces, esta industria está sobrediagnosticada, tiene normas y estándares HCE en todos los procesos. Nosotros estamos permanentemente, como en la aviación, evitando que haya una salida de contexto dentro de los procedimientos y por eso mismo siempre tenemos doble check, tenemos siempre un backup de todos los equipos para que las operaciones marchen de acuerdo a lo planeado. Para nosotros, un accidente, una pérdida de una uña, de un dedo o de un accidente, uno de nuestros colaboradores, no compensa las utilidades o los dividendos que genera esta industria. No es para ninguno de nosotros afortunado tener un accidente en este sector y por eso mismo tenemos las mejores prácticas y los mejores entrenamientos, porque lógicamente trabajamos con mucha gente de la comunidad, pero antes de que entren a trabajar tienen que prepararse para tener claro cuáles son los riesgos, cómo se administran y cuáles son las mejores prácticas que se tienen que dar siempre. Yo quería traer eso a la conversación, Nelson, para que hablemos de un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas y meses o años incluso. Es el tema de los yacimientos no convencionales, lo que tradicionalmente se conoce como fracking. ¿Cómo ha evolucionado la industria de fracking en otras regiones, Estados Unidos, Argentina, para que nosotros podamos pensar en adaptar lo que está pasando en el mundo a Colombia y poder mejorar los niveles de producción de petróleo y gas que, como dijimos, están cayendo hace ya varios años? Tuve la fortuna desde mi posición en Ecopetrol de nuevos negocios y de vicepresidente de operaciones, visitar el Permian hace 10 años, ¿sí? Y el año pasado, como presidente y líder del sector, tuvimos la posibilidad de visitar Vaca Muerta en Argentina.
la evolución que ha dado la tecnología es increíble. Ya el agua toda se reinyecta, toda se reutiliza. No hay vertimientos a la atmósfera. Cuando se requiere hacer algún vertimiento, el agua que se vierte es mejor que el agua que la recibe. Entonces es prácticamente agua potable vertida al medio ambiente, y por eso mismo estamos convencidos de que Colombia puede capitalizar esa curva de aprendizaje que ya se dio en Estados Unidos, que produce hoy en día 5 millones de barriles de no convencionales en 15 años. Y Vaca Muerta va a completar el millón de barriles de petróleo de no convencionales. Y nosotros después empezamos igual que Argentina hace 12, 15 años. Nosotros estamos dándole vuelta si perforamos unos pozos o no los perforamos. Nosotros estamos convencidos. Bueno, y tuve la fortuna de que en cada viaje conocíamos colombianos liderando perforación, liderando el tema ambiental y liderando los proyectos en Argentina y en el Permian. Tenemos el capital humano haciendo fracking en otros países y tenemos la responsabilidad de traérnoslos a hacer el fracking en Colombia, que tanto necesita el país para generar los ingresos, como lo decías, de Noruega, para cerrar primero las brechas sociales que tiene el país. Recordemos que hay 56% de informalidad, que el 30% de la población no hace las 3 comidas, y necesitamos generar, más que subsidios, oportunidades de empleo. Yo creo que el colombiano no está acostumbrado a recibir subsidios, sino a trabajar y a dar oportunidades, y esto podría generar igualmente la posibilidad de encadenamientos productivos en el territorio, que la gente le permita ser igualmente empresario dentro de sus responsabilidades sociales. En Argentina, en Vaca Muerta, nos contaban que se han creado 1000 empresas del proyecto regionales, locales, del proyecto de desarrollar los no convencionales en esa provincia de Neuquén. Estamos prestos a hacer equipo como país, poner este tema en la mesa, ver cómo ha evolucionado la tecnología para que tomemos las mejores prácticas y traigamos colombianos y extranjeros que puedan hacer este proyecto que beneficia a todos los colombianos. Ambientalmente hablando, los riesgos están acotados, Nelson. ¿Qué viste de los proyectos que ya se hacen en Estados Unidos y Argentina? No, ya inclusive en Argentina, el propante, que es la arena que se inyecta en la fractura para que no se vuelva a cerrar, ya es Argentina, y se generó una cadena de abastecimiento de arena en situ. El cuello botella es que la arena llegue a tiempo al pozo, ¿sí? Porque son camiones de arena que tienen que inyectarse lógicamente a las formaciones, pero ya encontraron una mina en el mismo país, no tienen que importar el propante o la arena que va en la fractura. Se generaron tantas oportunidades de nuevos negocios para las comunidades en la zona, que Neuquén es el estado más productivo que tiene Argentina en este momento, y le está dando la mano al país completo en traer inversión y generar divisas para el país. Ya se volvieron los exportadores más importantes. Antes importaban gas de Bolivia. Bolivia tomó la decisión de no seguir explorando hace 10 años. Ahora Bolivia le va a comprar gas a Argentina. Hay una cosa bien importante, y es que lo que yo he podido ver, Nelson, es que se está haciendo más eficiente la gestión de la aprobación de los proyectos en países como Argentina, por ejemplo. Pero nosotros tenemos acá una posibilidad de hacerlo. ¿En qué regiones? El fracking, ¿dónde se podría hacer y dónde no se podría hacer? Porque ha habido mucha información en que hay zonas que se verían afectadas en páramos y en otros temas más. ¿Cuál es la realidad de las zonas donde está la posibilidad de hacer fracking en Colombia? El fracking en Colombia se da en el Magdalena Medio y todo el tren hacia Drummond, inclusive hasta arriba, hasta el Sinú, y no se hace ni en páramos, ni en lagos, ni en zonas de reserva. No es una práctica, no se consigue ahí la formación La Luna. Está prohibido en Colombia hacer actividades industriales en esa zona. Entonces es falso que vamos a hacer fracking en páramos o en zonas de reserva. Los hacemos en zonas que ya están intervenidas. Uno de los proyectos pilotos es en Puerto Wilches. Puerto Wilches hoy, su economía, además de la palma y la ganadería, un alto porcentaje es el petróleo y el gas que se produce en la zona. Barranca Bermeja necesita recursos frescos para alimentar su refinería y gas para los procesos industriales, y este daría la posibilidad de tener la huella de carbono más baja por estar
muy cerca a los centros de consumo. Entonces estamos convencidos de que esa posibilidad se tiene que dar en el corto plazo y tenemos que ponernos de acuerdo como país tomando todas las mejores prácticas que ya hoy en el mundo se dan como experiencias vividas. Nosotros publicamos el año pasado, Nelson, una gráfica que mostraba que vamos a perder, o yo creo que ya lo perdimos, el segundo lugar como mayores productores de petróleo de América Latina, y Argentina nos va a dejar lejos en ese ranking, por lo que estamos hablando, la gran afluencia de inversión y la capacidad de producción que se ha dado. Nosotros, ¿cuánto podríamos producir, Nelson? Pero sobre todo me interesa mucho que vamos a hablar de regulación. ¿Hay que cambiar alguna regulación para activar los proyectos de fracking en Colombia o eso cómo está hoy en día? No, hoy en día es posible hacer fracking en Colombia. Lo que por directriz ministerial está dado de que tenemos que hacer unos pilotos para desarrollar la tecnología y probar que los impactos sean los que están evidenciados y cómo mitigarlos. Pero en Colombia podríamos hacer, ha habido 3 o 4 intentos en el Congreso de la República, pero lógicamente no está prohibido hoy en día. La idea es poder desarrollar esta primera fase del proyecto Calais, que es de Ecopetrol, que es 100% colombiano. Y yo digo coloquialmente que donde encontremos los yacimientos que dicen los técnicos que tenemos de no convencionales y la capacidad que tienen esos yacimientos, la acción de Ecopetrol se pudiese incrementar exponencialmente, solamente perforando la primera fase del proyecto, demostrando que la formación, la luna, tiene la saturación de aceite y gas que dicen los técnicos y que el negocio es económicamente rentable. La acción de Ecopetrol se multiplica no sé cuántas veces, no quisiera decirlo, pero igualmente los técnicos y los economistas dicen que con esa posibilidad de ingresos pudiésemos inclusive pagar la deuda externa del país. Yo creo que nos tenemos que dar la responsabilidad como colombianos de destapar esa carta responsablemente. No estamos haciendo una recomendación de inversión, ¿no? Por si acaso, para dejarlo claro con nuestra audiencia. Pero sí es muy importante eso que dice Nelson. Ecopetrol es el que tiene los pilotos que estuvimos reportando hace muchos años en Valora y que quedaron frenados en el gobierno anterior del presidente Gustavo Petro. Pero ¿quiénes pueden ser los otros jugadores? Yo recuerdo que había varios contratos firmados, creo que eran ConocoPhillips, Drummond Energy y otros más que no recuerdo bien, pero ¿quiénes podrían ser los grandes jugadores de ese aspecto particular de fracking en Colombia? Drummond tiene un contrato de asociación con Ecopetrol para explotar gas en mantos de carbono, que pudiese igualmente ser muy productivo desde la técnica del fracking. Y tenemos que comprobar el play que tiene, le decimos el play, la hipótesis técnica de que la roca tiene esa saturación de aceite y gas y con toda seguridad van a venir los majors nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos es probar que tenemos esa saturación de aceite y de gas en la formación La Luna, que podemos explotarla y con eso la acción se nos incrementa, podemos inclusive traer capital extranjero bajo esa premisa de que lo técnico se comprobó y con seguridad van a llegar nuevamente los ExxonMobil, los Shell, los ConocoPhillips que los corrimos hace 3 y 4 años porque no pudimos desarrollar los proyectos en el territorio. Si ustedes revisan las redes de negocios y de Valora, hemos hablado en otros capítulos de la necesidad de hacer un ajuste muy fuerte fiscalmente hablando. O sea, necesitamos más ingresos porque nos estamos gastando mucho más de lo que estamos recibiendo como país. Traer inversión en petróleo, Nelson, va a poder ayudarle al país a reducir esa necesidad fiscal, porque ahí va a llegar, como yo decía hace un rato, mucha inversión, pero también se van a producir crecimiento económico, por supuesto, más impuestos, más regalías, más dividendos para empresas como Ecopetrol. O sea, esto yo insisto, es un círculo que tiene que ir rodando para que toda la actividad económica se mueva como un conjunto. Me queda un último tema y es el potencial. Porque nosotros me imagino que tendríamos que actualizar lo que se hizo hace 10 años con los primeros estudios de fracking en Colombia. ¿Qué han revisado ustedes del potencial que hay de gas y de petróleo en esas posibilidades de fracking en Colombia? No convencional, Sí. no, es increíble que hablemos de 70 veces el gas que tiene el país y 4 veces el petróleo que tiene Colombia. Entonces hablamos de que en gas podemos tener 3 teras y pudiésemos tener 200 teras. ¿Es un año cuánto es en reservas? 70 años de autosuficiencia petrolera. Recordemos que no consumimos ni siquiera 1 tera en el año, ¿sí? En petróleo
4 veces nos daría 8.000 millones de barriles de reservas. Producimos o consumimos alrededor de 270 millones anualmente. Entonces, tenemos un alto potencial, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos para mirar si esa carta nos puede cerrar la brecha de ingresos que necesita el país para generar la equidad que requerimos todos y tener un país mucho más homogéneo, que todos tengamos las mismas oportunidades y poder seguir creciendo como país, de que nuestros conciudadanos que no hacen las 3 comidas puedan tener oportunidades de empleo digno, de calidad, y podamos entre todos construir un mejor país, que es lo que añoramos para nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros podríamos como país convertirnos en exportadores, Nelson. Esa es una posibilidad que yo no había visto Hoy en en ningún día lado. exportamos crudo. De los 700, no, gas no exportamos. Habría que ver primero, satisfacer las necesidades de consumo, que ya están alrededor de 1.000 millones de pies cúbicos diarios. Con la importación de vía SPED pudiésemos tener 450 millones de pies cúbicos más, y hay varios proyectos de gasificación y de importación de GLP, pero los países crecen cuando consumen más energía, y Colombia tiene que darse ese lujo de seguir creciendo. Para poder crecer necesitamos tener energía económica, asequible, que los hogares tengan una facturación razonable para su canasta familiar, y eso lo da la autosuficiencia, la seguridad energética del país, y ser realmente responsables en poder ejecutar los proyectos en tiempo, calidad y en costos, para que el país tenga mejores ingresos y mejor calidad de vida para todos los colombianos. Así es, Nelson. Gracias por tu tiempo. Rodrigo, muchas gracias por interesarse en este tema, que no solamente genera ingresos para el país, sino bienestar para todos los colombianos. Así es. Tenemos un gran reto como país hacia adelante, y es que vamos a tener que ver cómo se destraba este sector, cómo logramos que la inversión empiece a repuntar y que podamos ver el beneficio, como decíamos hoy, de una irrigación de recursos para toda la economía a partir de la producción y la exploración de petróleo y gas. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo capítulo de este Análisis con Valora.